Hasta en la sopa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos un día más a Hasta en la Sopa. Soy como siempre Carolina y me acompañan Miriam y Andrea, y hoy nos hace mucha ilusión presentar a Fernando Sáenz, Fernando Helado o el chef del frío, que en 2015 recibió el Madrid Fusión el premio al mejor espacio dulce de España y en 2016 fue reconocido como el mejor pastelero de España por la Real Academia de Gastronomía. Y bueno, buenas tardes Fernando, ¿cómo te definirías? Bueno, pues yo me defino de una forma muy sencilla, soy heladero. Lo que pasa que, bueno, pues el trabajo que hemos desarrollado en estos 20 años que llevamos ya de carrera, que cumplimos este año en el mundo de la heladería, la verdad es que sobre todo, bueno, pues al mundo de los periodistas les gusta definir mi trabajo, me llaman el chef del frío. Un poco porque nosotros hemos buscado en el helado, pues, cocinar los alimentos a esa temperatura negativa, que es la temperatura de consumo del helado, y le damos muchísima importancia al origen de la materia prima y un poco pues a todo el relato emocional que hay detrás de los productores, de recuperar materias primas, de plantearnos qué es el mundo del sabor y sobre todo, bueno, pues que voy a contar a vosotras, ¿no? Bajo un punto de vista dentro de lo que es un helado, pues con materias primas saludables o que tengan un origen pues que sea habitual en una dieta lo que se considera más o menos sana o equilibrada. Vale, y a nosotras pues siempre nos gusta empezar por los comienzos, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte que cuáles fueron tus orígenes y que qué te llevó de la taberna del tío Jorge a formarte con dos grandes maestros heladeros como son Ángelo Corbito y Miguel Solibellas. Bueno, yo acabo de cumplir los 50 años y con el proyecto del Obrador de los Helados y de nuestra heladería, este año cumplimos 20 y hasta esos 30 años mi familia tenía un restaurante familiar, una casa de comidas en Logroño, como habéis citado, la taberna del tío Jorge, y bueno, pues como que prácticamente me salieron los dientes allí. Siempre andaba en una cocina y bueno, pues cuando terminé los estudios de secundaria, lo que antes era el bachiller y el COU y el servicio militar de aquella época, pues hasta esos años aparecía en ratos esporádicos, echaba una mano en la cocina, a mi madre, y estábamos por allí, pero desde que terminé los estudios y este servicio a los 20 años, pues esos 10 años estuve trabajando en una cocina de un restaurante y aparte de la cocina, bueno, pues era el encargado en ese restaurante familiar de todo el tema de la repostería. Pues lo que es en un restaurante familiar, esa repostería que todos conocemos de las típicas tartas, de queso, de manzana, los flanes, las natillas. Y ahí es donde comencé también un poco a elaborar nuestros propios helados. Tuvieron tanta aceptación que se fueron comiendo el resto de carta de postres y casi que exclusivamente ya la gente iba a comer y de postres sabía que se tomaba un helado. Y bueno, pues luego ya por circunstancias de la vida pues di un salto y ya un poco pues me separé del negocio puramente familiar y iniciamos este proyecto que es de la mano de mi mujer, de Angelines, y pues nada, estos últimos 20 años helado todos los días. ¿Y cómo son tus mejores recuerdos de pequeño? Porque yo supongo que crecer en un sitio en el que hay tanta gente diferente tendrá muy buenos momentos. Sí, bueno, pues los recuerdos y sobre todo pues esos perfiles de casa de comidas o de restaurante familiar en la que todo se hace con mucho cariño, con mucho mimo y que realmente casi que estás transmitiendo por lo que es una cocina familiar o una cocina casera, pues trasladarla a una mesa y a unos clientes, ¿no? Y bueno, pues los recuerdos que tengo, pues es eso, ¿no? Trabajar siempre con mucho cariño los alimentos y día a día, pues tratar de dar siempre lo mejor de ti. Bueno, y dentro de tus creaciones se distinguen por aportar valor gastronómico a lo que no tiene valor económico. ¿Cómo surge esta idea y qué métodos lleváis a cabo? Pues mira, eso es una línea de trabajo que nos define muy bien, pero es una trampa, y os explico. Lo de dar valor gastronómico a materias primas que no tienen valor económico, parece que en un primer momento dirías, joder, qué bien, trabajas con materias primas que no has pagado. Pero ¿dónde está la trampa? En el tiempo que inviertes en salir a recolectarlas. Claro, uno de los helados que más nombre nos da a nosotros o con los que más nos relacionan es con el helado que llamamos sombra de higuera. Y lo llamamos sombra de higuera porque es un helado que está hecho a partir de los brotes tiernos de la hoja de higuera. ¿Qué quiere decir? Que es un helado que no lleva higos. Y un poco lo que intentamos es transmitir el olor, el aroma de una higuera en verano, ese olor fresco de sombra,
y transmitir un poco ese aroma a un sabor, a lo que sería el sabor de un helado. Bueno, pues es un proceso, primero, nosotros tenemos la suerte de que, bueno, os explico también un poco el proyecto nuestro obrador, donde tenemos enclavado el obrador, es una pequeña finca con 4.000 metros cuadrados en la que cultivamos frutales, hierbas aromáticas y tenemos un montón de estímulos y de variedades diferentes de frutales o de árboles que nos dan frutos que nos sirven un poco pues como de lo que hoy en día se llama laboratorio. Sería como una especie de laboratorio abierto a cielo abierto en la naturaleza, en la que aunque es productivo, no es representativo para la cantidad de helado que hacemos. Por comentaros una cosa, por ejemplo, a lo mejor tenemos 6 manzanos y encima cada uno es de una variedad diferente, porque uno es de sidra asturiana, otro es de sidra guipuzcoana, otro es de una manzana suiza, el otro es un golden. Entonces lo que hacemos es ir jugando con ellos y ver diferentes momentos de la recolección o de la vida de esa fruta para jugar un poco, para no estancarnos y no hacer el típico helado de manzana que podemos ver en cualquier otro tipo de establecimientos. Entonces un poco jugamos con todos esos estímulos y lo que os contaba de esto de dar valor gastronómico a productos que no tienen valor económico, estaría esa hoja de higuera y, por ejemplo, un trabajo muy minucioso, que es el que más tiempo nos lleva. Hay un momento en el viñedo, estamos en La Rioja, estamos en tierra de vinos y tenemos una colección que luego si queréis podemos hablar de ella, que la llamamos la viña helada, pero uno de los helados lo que hacemos es recoger la racima, que las racimas son los pequeños granos de uva que se han quedado sin recolectar en vendimia, pero que aguantan todavía unidos a la cepa, por lo tanto es una fruta que se mantiene viva, pero que va a morir cuando lleguen las heladas. ¿Qué pasa? Que aquí en La Rioja se vendimia más o menos la primera semana o a mediados de octubre y esas uvas, sin recolectar, siguen vivas en la cepa hasta que llegan las heladas, hasta mediados, finales de diciembre. Es una uva que no ha pasificado, no tiene nada que ver con una uva pasa, porque es una uva que se mantiene viva, pero sí que es una uva que lo que ha hecho ha sido deshidratarse, ir perdiendo mucho porcentaje de agua y por lo tanto concentrado muchísimo el sabor y los azúcares. O sea, todos los componentes que nos van a marcar potencia en el sabor están súper concentrados. ¿Qué pasa? Que para que os hagáis idea, cuando cortamos un racimo de uva en vendimia estamos hablando de que cada racimo son 500, 600, 700 gramos y cuando cortamos racima estamos cortando 4 o 5 granos de uva. O sea, para coger un cesto de uvas de racima, pues a lo mejor tenemos que estar cortando 3/4 de hora o 1 hora para coger 10 kilos. ¿Qué pasa? Que es una uva que, entre comillas, es gratuita. Pero claro, nosotros llega un momento que la cantidad de uva que estamos recolectando para nuestros sorbetes de esa especie de uva, de esa racima, pues estamos en torno a los 600, 700 kilos en cada cosecha. O sea, imaginaros el tiempo que hay que invertir. O sea, yo sería capaz de decir, la uva de vendimia, a lo mejor aquí en Rioja no llega al euro, está pagando 70, 80 céntimos el kilo. A mí esa uva de racima, yo sería capaz de pagarla 4 y 5 euros el kilo. Si alguien saliese, encima, claro, a esas temperaturas, a temperaturas de 2, 3, 4 grados, estate toda la mañana en la viña, a lo mejor para recoger 12 kilos, vuelve a salir otro día. Claro, al final acabamos engañando a nuestras amistades y es la fiesta de la racima. Que vengan los amigos, que venga el cuñado, que venga el suegro, que vengan las sobrinas y todos vamos cortando y cuanto más manos enseguida lo hacemos, ¿no? Y un poco, pues lo que digo, que un poco es una trampa porque lo más caro en este mundo es lo que no se puede pagar con dinero y es nuestro tiempo. Sí. Entonces, claro, son materias primas que no tienen valor económico, como hemos dicho, pero hay un esfuerzo enorme de tiempo, de recolección y de que la naturaleza no espera. Para coger un brote de hoja tierna, a lo mejor tienes 15 días y ya se pasa ese sabor. Para coger esta uva tiene que ser la segunda semana de diciembre y las que no hayas cogido ya no existen. Entonces, lo que nos gusta mucho es trabajar con estos estímulos de la naturaleza, de frutas, frutos, olores, bayas, hojas que tenemos en la naturaleza, que habitualmente no se utilizan, y nosotros reconducirlas y convertirlas en sabor para nuestros helados. ¿Y cómo surge esta idea? Pues un poco... Yo siempre digo que una de las herramientas que más usamos nosotros para trabajar es el paseo. Y tenemos la suerte de que como el obrador está en una finca y estamos muy en contacto con todo este mundo, pues esos estímulos que a nosotros nos produce el pasear, el observar, el tener un huerto con buenas higueras, pues todo eso que nosotros vamos observando y disfrutando en el día a día, pues intentar atraparlo y darle forma de sabor.
Y bueno, lo has contado así un poco por encima, pero para que los que nos escuchen se hagan un poco mejor a la idea, ¿qué es concretamente el Obrador Grate y cómo es la logística de coger tantas materias primas y luego cómo se cocina el frío? Pues mira, os puedo ir explicando. Mira, por ejemplo, ahora mismo estamos en la temporada de cítricos. Ahora es la mejor temporada para mandarina, naranja, empieza a terminar el limón. Hoy en día sabemos que por la distribución y por el sistema de almacenamiento que hay y de logística, podemos ir cualquier día del año a cualquier frutería y podemos comprar un limón. Pero tú no puedes ir cualquier momento del año a un limonero a coger limones, porque no están. Como todas las frutas, tienen una temporada. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros, por ejemplo, el limón lo compramos de una zona en la Vega Baja del Segura, que es un poco la zona oriental de Murcia, sur de Alicante. Y nosotros ya en estos 20 años, bueno, pues todos los años lo que hacemos es bajar y a pie de finca, pues ver los limones que nos gustan, comprarlos directamente al productor y directamente vienen al obrador. Es un limón fresco, cortado del árbol, que no se ha cortado en verde, no ha pasado por cámaras y ha venido directamente a nuestro obrador. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando llega ese limón al obrador, lo cortamos y lo exprimimos de forma manual. ¿Por qué de forma manual? Pues porque ahí es donde empieza un poco toda la historia del sabor. ¿A vosotros os sabe igual el zumo de naranja de la cafetería cuando se exprime en un exprimidor a mano o cuando lo meten en estos de las bolas, que se moja la cáscara, aprieta con la parte del albedo, que al final es un zumo que no sabes si está dulce, agrio, amargo? Pues no. Si mecanizamos esos pasos, pues al final ese sabor que obtenemos por presiones que nosotros no controlamos, todo eso se va traduciendo en sabores y realmente estamos perdiendo la esencia de lo que nos trabajamos, que realmente un helado se trata de transmitir un sabor en una textura que conocemos, esa fría, espatulable, lisa, que es un helado, y un poco pues todo el trabajo consiste en eso. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hacemos el limón de golpe y lo que hacemos es ese zumo que nosotros hemos procesado manualmente en el obrador, lo que hacemos es congelar esas pulpas para que no fermenten y tener elaboradas nuestras propias pulpas en el obrador. Y eso lo vamos haciendo con todas las frutas, con la fresa, con la mandarina, con la naranja, con la uva, con la pera, con la manzana. Lo que hacemos es esperar a que la naturaleza madure perfectamente en el árbol y a partir de ahí calcular cuál es el volumen que vamos a trabajar esa temporada y en el obrador, pues manualmente generar todas esas pulpas que luego congelamos, las tenemos congeladas y luego ya pues cada semana, dependiendo de la cantidad de ese helado que vayamos a hacer, vamos descongelando pulpas para poder ir trabajando los helados. Entonces, ¿podríamos decir que en el obrador siempre trabajáis con frutas de temporada y dais helados de temporada? Sí, es fruta de temporada, eso es, aunque luego el helado te lo vayas a tomar fuera de temporada. Imaginaros ese helado que os he dicho al principio de uva de racima de invierno. Claro, cuando luego, por ejemplo, viene la gente a la heladería en agosto y dicen ¿cuánto tiempo cuesta hacer un helado? Pues depende. Si te estás tomando ese helado de uva, date cuenta que nosotros 6 meses antes estábamos en la viña recolectándola, haciendo un mosto para congelarlo, para luego hacerte el helado. Pero sí, realmente la fruta que tenemos es siempre de temporada y madurada en el árbol o en la planta que lo haga. ¿Y tenéis durante todo el año los mismos helados o...? Porque lo que dice Miriam, que al final se lo vais cogiendo o guardáis en exceso o es fácil que se os acabe antes de que os dé tiempo volver a recoger uva y a volver a hacer helado, ¿no? A nosotros no nos da miedo. A nosotros cuando se nos acaba una materia prima, o sea, realmente es un aliciente y también es un valor que tú le tienes que transmitir a tu cliente. Mira, el limón con el que yo trabajo ya se ha terminado, ya no hay el limón del nuestro hasta el año que viene. Procuras que no pase. A ver, te estoy hablando ya de volúmenes de trabajo. Claro. Nosotros, por ejemplo, limones, pues todos los años manipulamos entre 6 y 7.000 kilos de limones. Fresas, 3.000 kilos. Manzanas, 1.500. Intentamos que no se nos termine, pero luego, por ejemplo, en nuestra heladería a pie de calle, en la heladería de la Sera, nosotros por espacio y por físicamente, como son las vitrinas, nuestra vitrina es de 24 cubetas. ¿Qué quiere decir? Que tú puntualmente, cada vez que vayas a mi heladería, la oferta disponible que vas a tener van a ser 24 elaboraciones o 24 helados. Pero no siempre van a ser los mismos. Van rotando sabores, unos entran, otros salen. Aparece una fruta, un fruto o una materia prima que nos ha gustado en un momento determinado. Pues a lo mejor hacemos una edición limitada,
pues hacemos 12, 15 cubetas de helado con esa materia prima y existe ese helado hasta que hay materia prima. Cuando se termina, vuelve a salir otro. De tal forma que aunque puntualmente cada vez que vas a la heladería tienes delante de ti 24 elaboraciones, pues cuando termina la temporada, que va de marzo a octubre, pues el cliente diario y que va siempre a la heladería, pues ha podido disfrutar entre unas 60, 70 elaboraciones diferentes cada temporada. Vale, y Qué guay. Jo. ¿cómo La se... verdad que lleva un trabajo. Ay, perdón, que te he interrumpido. A ver, Que no has respondido a una de las preguntas y nos parece súper interesante, y es que ¿cómo se cocina el frío? realmente, cuando hablamos de eso, de cocinar el frío, un poco el oficio de heladero siempre defiendo, ¿no?, que se trata de eso. Daros cuenta que en una cocina de temperatura positiva, lo que hace un cocinero o un pastelero habitualmente es someter las materias primas a fuentes de calor. Asar, freír, dorar, cocer, hervir. Siempre se aplica una fuente de calor y a partir de ahí tienes un producto transformado o un alimento ya disponible para consumir. Claro, en nosotros cambia un poco, incluso cambia la física y la dinámica del sabor. Nosotros lo que tenemos que conseguir es que esa materia prima tomada a una temperatura negativa siga expresando sabor. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que habitualmente siempre se ha considerado la heladería como si fuese una rama de la pastelería y eso realmente siempre yo creo que ha ido en contra del desarrollo de la heladería. ¿Por qué? Porque la heladería cuenta con unas herramientas y con unos procesos que son propios y exclusivos del mundo de la heladería. Para que os hagáis caso, sigue habiendo muchos heladeros, pasteleros, cocineros que siguen elaborando helados a través de cremas pasteleras, ¿no? Una leche que le ponemos yema de huevo, le ponemos un almidón, le ponemos azúcar y luego con esto más o menos, que sería una natilla, pues bueno, si lo pasamos en la mantecadora, pues tendríamos un helado. Bueno, pues eso es un error porque eso está concebido para que tenga una textura a temperatura positiva y una textura cocida y un helado va por otros caminos. Entonces, ¿qué es eso de cocinar el frío? Pues es entender que cada materia prima que forma parte de un helado va a responder a unos parámetros que un heladero tiene que controlar en esas temperaturas negativas. El azúcar va a tener una función, las grasas se van a comportar de una manera, las proteínas de otra, los azúcares. Eso sería esa parte técnica, pero lo más importante es que todo eso sea una herramienta para dar valor al sabor, para que el sabor sea nítido, sea limpio, esté presente y realmente el trabajo que has hecho tú con el sabor se pueda transmitir a través del helado. No sé si con esto te he contestado o... Sí, la verdad que sí, muchas gracias. Y bueno, las joyas heladas, ¿qué son y cuál es la más inusual que tienes? Las joyas heladas. Sí. Bueno, las joyas heladas es como tenemos vinilada nosotros la puerta de la cámara principal de congelado. Y nosotros lo llamamos joyas heladas, no por nuestras elaboraciones, porque sería muy presuntuoso. Es como, yo no hago helados, yo hago joyas heladas. Y no somos así. O sea, nosotros no somos así de vanidosos, sino que nos consideramos que no como... También está feo decir que uno es humilde, lo tienen que decir los de fuera. Pero para nosotros las joyas heladas son todas esas materias primas que os he contado que nosotros salimos a recolectar y transformamos y las tenemos guardadas en nuestra cámara esperando a transformarlas en helado. ¿Qué pasa? Que detrás hay muchas historias. Nosotros, por ejemplo, trabajamos una manzana, que es la manzana más ancestral, más antigua que se cultiva en España, que es de una sidrería de la zona de Astigarraga, y lleva el nombre de la familia que la lleva cultivando 8 generaciones, la familia Astarbe, y con eso hacen una de las sidras y de las sidras dulces de hielo más codiciadas de panorama internacional. Y nosotros, bueno, pues por afinidad de ideas, por cómo trabajamos, es una familia con la que tenemos mucho contacto y con la que nos llevamos muy bien, y ellos nos ceden parte de esas manzanas cada año de su cosecha para que nosotros las transformemos en helado. Entonces, para nosotros eso es una joya helada, que 8 generaciones de una familia que hacen una sidra que es muy reconocida porque tiene un desarrollo muy importante y por todo lo que han aportado ellos al mundo de la sidra, pues que nos cedan parte de esas manzanas que estaban destinadas a ser sidra para que nosotros las convertamos en helado. Entonces, esa es un poco la historia de las joyas heladas.
Y lo que buscamos siempre, pues que todas las materias primas detrás lleven una pequeña historia, ¿no? Pues desde quesos que trabajamos con pequeños productores del rebaño propio en extensivo, que hacemos elaboraciones que están pensadas para hacer helado, porque para consumo directo serían helados muy agresivos por los matices que tienen, por los desarrollos que llevan a través de las bacterias con las que trabajan ellos en la quesería. Pues un poco para nosotros las joyas heladas, ¿no? Son esas materias primas que para nosotros tienen cara, ojos, tienen una historia y que están ahí guardadas en nuestra cámara esperando a convertirse en helado. ¿Cuál es la más especial que recuerdas? Bueno, pues esto es como los hijos, ¿no? No puedes decir que tienes uno favorito, porque cada una representa una cosa, ¿no? Desde materias primas, trabajamos mucho. Otra de las materias primas que en teoría es de desecho o que ya ha terminado su vida útil en una elaboración como es el vino, que son las lías. Las lías es la parte sólida de la elaboración de los vinos, que se queda en el fondo de los depósitos o de las barricas. Y nosotros, bueno, pues colaboramos con un par de bodegas de aquí de La Rioja y lo que hacen es, el día que ellos van a descubar o a trasegar, pues nos llaman, vamos con una furgoneta, recogemos las lías en fresco y las guardamos en nuestra cámara también, pues en una temperatura fría para que no evolucionen hasta que las convertimos en helado. Claro, ¿qué supone eso para la heladería? ¿Cuál es el valor? Aparte de que es una materia prima de un productor pequeño, es también el hecho de que de todo el esfuerzo de logística que llevan detrás nuestros helados en poder conseguir esas materias primas y en mantenerlas en óptimas cualidades para luego transformarlas en helado. Entonces, pues te podía hablar de eso, de las hojas de la higuera, de hojas secas de manzana, recolectamos paja seca de cereales, de diferentes cereales para un helado que llamamos paseo de verano, desde esas pulpas de frutas, que puede estar la historia del Señor de las Manzanas, puede estar la historia de unas peras de montaña que tenemos aquí en La Rioja, o de los cítricos. Ahora estamos trabajando también con un jardín muy bonito botánico que hay en Valencia. Es la colección más grande que hay a nivel mundial de cítricos plantados en tierra, pero tiene un problema, que me parece que pasa ya de 500 las variedades diferentes de cítricos que cultiva este señor en su huerto. Lo que pasa que a lo mejor de cada árbol tiene una o dos variedades. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres hacer una producción grande de cualquiera de los helados, no lo puedes hacer. Y, por ejemplo, esta semana pasada pues nos han llegado diferentes variedades pequeñas de mandarinas, una mandarina sicuasa, que es originaria de una isla de Japón, Kinoto, que es una mandarina muy amarga, que solo se usa en coctelería por destilado para hacer unos concentrados. Entonces nosotros todas estas frutas las conseguimos en estado fresco, las traemos al obrador y le damos una vuelta, ¿no? Y un poco, pues, podríamos seguir hablando de todo este tipo de materias primas. Entonces, claro, decidirme por una o por otra, todas, por eso están en la cámara, ¿no? Porque para nosotros todas tienen un valor y todas son importantes. Y para todas las materias primas tenéis que darle, o sea, específicamente una vuelta, claro, a todas las materias primas. Eso conlleva un trabajo de logística enorme, el decir, bueno, pues a esta lo tratamos así, esta tal, o tenéis algo más estandarizado para algunas. No, luego nosotros, cada helado, cada elaboración lleva un tratamiento diferente, aunque los procesos de elaboración estén un poquito más estandarizados, pero sí en el proceso de extracción de sabores, sí que con cada uno, pues digamos que va a llevar un proceso, ¿no? Hay frutas incluso que nosotros las oxidamos adrede, o hay frutas que las cocinamos, pues como cogemos limones y los freímos en manteca de cerdo ibérico. O sea, hay un montón de elaboraciones pues que cada una lleva sus pasos y siempre esa materia prima de sabor va a ser la que nos va a marcar el resto de ingredientes de la fórmula. Para que os hagáis una idea, imaginaos que cojo un limón fresco, lo corto por la mitad y lo frío en manteca de cerdo ibérico. Yo, cuando luego cojo ese limón, lo trituro, me hago una pasta y me la congelo, tengo que saber realmente cuánta grasa le ha aportado a ese zumo, qué porcentaje de cáscara hay, sacar los azúcares totales que va a tener esa pasta, y a partir de esos parámetros que son inamovibles porque son los que me van a marcar el sabor, voy completando con el resto de ingredientes que me van a ofrecer los parámetros físicos de textura de lo que sería el helado. Entonces, como cada sabor me va a aportar unos parámetros totalmente diferentes, cada helado, cada elaboración va a llevar asociada una formulación diferente que es específicamente para esa materia prima de esa cosecha
porque a lo mejor el año que viene las manzanas tienen un 2% menos de azúcar y si las voy a asar y se va a evaporar el agua, pues tenemos que calcular realmente ese sabor, qué es lo que contiene, digamos, en materia física, para luego completar con el resto de sabores. Bueno. ¿Y cuántas personas perdón? Nada, sigue. ¿Cuántas personas estáis haciendo esto? Porque me parece un trabajo enorme para ti y tu mujer. Ahora es cuando os voy a dejar locas, porque estamos solo en el obrador, lo generamos todo entre los dos. ¿En serio? Sí. En el obrador somos 2 personas, somos mi mujer y yo, y sí que siempre hemos invertido y la capacidad de producción de la maquinaria está sobredimensionada para lo que es el obrador, pero es un poco la única forma de poderlo llevar a cabo. A ver, no lo llevo a gala, sí que queríamos haber incorporado gente desde hace 2 o 3 años, pero bueno, ahora con toda esta historia que hemos pasado de la pandemia y todo eso, bueno, pues nos hizo un poco mantenernos como estábamos, pero bueno, de cara a esta temporada sí que queremos incorporar 2 personas en el obrador, y luego realmente por donde tenemos siempre personal es en el punto de venta, que es la heladería, y así que tenemos siempre un equipo entre 4 o 5 personas que son las que están en el día a día y en la venta. Pues todas nuestras enhorabuenas, porque es un trabajazo. ¿Y cómo entre 2 personas sacáis tantas formas para hacer tantos helados diferentes? O sea, tantas formulaciones. Es que imposible. Bueno, realmente, date cuenta que son 20 años que exclusivamente nos estamos dedicando cada uno de los días a hacer helado. O sea, y estamos haciendo una cosa que nos encanta y que nos gusta mucho. Entonces, la motivación diaria de conocimiento, de conocer nuevos sabores, de aplicar nuevas técnicas, de entender qué es lo que está pasando física y químicamente en un helado para sacar las conclusiones y poder definir todavía más el trabajo, pues realmente, a ver, hay una línea ahí que realmente se separa ya casi un poco lo que es la vida personal de la vida laboral, porque realmente vivimos como una especie de mundo helado que es nuestro obrador, que venimos aquí por la mañana y, bueno, pues no hay horas para terminar. A ver, no estás siempre delante de una máquina. Puedes estar con una materia prima, puedes estar instruyéndote a través de la lectura o de escuchar podcasts o cualquier otra historia. Y luego, bueno, pues nuestra vida está aquí. Es una casa de campo, también tiene una vivienda, tenemos una zona social con su comedor, donde, bueno, pues comemos, recibimos las visitas y, bueno, digamos que es nuestro lugar en el mundo. Bueno, y sabemos que una de las características que tiene el helado es que es un derivado lácteo y concretamente es una emulsión de aceite en agua. Pero el helado se caracteriza porque es más difícil de elaborar esta emulsión por la presencia de aire. ¿Y esto a qué es debido y qué ventajas tiene la incorporación de este aire? Bueno, hasta aquí todo muy bien. Lo único que no has definido un helado. Has definido un tipo de helado. Has definido una crema helada. Entonces me han engañado. Pero va bien, mira, os explico un poquito. Helados, digamos que hay como 2 grandes familias de helados. Por un lado están los que tú has explicado, que serían las cremas heladas. ¿Qué quiere decir una crema helada? Que solo uno de los ingredientes que aparezcan, con uno que nos aporte grasa, ya sería una crema helada. Y luego hay otros helados en los que ninguno de los ingredientes nos va a aportar materia grasa, y eso técnicamente en la heladería se llamaría sorbete. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel de calle, para la gente un sorbete es lo de las bodas. Un helado fundido con champán. Pero técnicamente un sorbete es un helado que tiene la textura de una crema helada, lo único que ningún ingrediente de ellos incorpora grasa. ¿Qué sería un sorbete? Pues cuando vais a una heladería os pedís un helado de limón, os pedís un helado de fresa, que tiene la misma textura que un helado de crema, que un helado de nata, un helado de vainilla. Eso sería un sorbete. Qué guay. Retomando, me habías definido lo que era una crema helada. Sí. Y la pregunta era... que ¿por qué cuesta tanto hacer la emulsión cuando le incorporamos aire? No es que cueste tanto. O sea, a mí no me cuesta tanto. Realmente, a ver, esto es una cuestión de conocimiento. Esto es como si le preguntas a una persona de la calle ¿y por qué es tan difícil hacer un edificio? Pues a lo mejor para un arquitecto no es tan difícil. Claro. Entonces, el conocimiento va a hacer que todo sea sencillo. Y es al punto en el que hay que llegar. Realmente, como bien has dicho, el helado en su proceso, lo que tenemos que conseguir es una mezcla antes de helarla
que esté equilibrada y que esté homogenizada. ¿Qué quiere decir homogenizada? Que cuando no esté bajo agitación física, mantenga un poco pues, toda su estructura. Que las partes grasas estén atadas a las partes no grasas en una proporción, que las partes sólidas con las líquidas también estén unidas, estén gelificadas, que no se separen una fase de la otra. Y cuando conseguimos todo eso, tenemos una mezcla líquida a temperatura positiva, que lo que hacemos es pasarlo a una máquina que es la mantecadora, que es la máquina que nos proporciona frío y agitación. En ese frío y agitación, lo que conseguimos mediante esa emulsión que has explicado y esa homogenización de los ingredientes es igual que cuando batimos nata. Cuando batimos nata de forma natural estamos incorporando aire y se está quedando estabilizada como una espuma dentro de esa mezcla, y el helado sería igual. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que controlar a qué nivel estamos estabilizando esa mezcla para controlar qué cantidad de aire queremos que esté presente dentro del volumen del helado que luego vamos a tener. Aproximadamente se suele explicar que el porcentaje de aire que debe tener un helado de lo que se considera artesano puede estar en torno a un 33 o un 35%. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo introduzco en la máquina 1 kilo de helado, luego en la máquina voy a seguir teniendo, cuando me saque, 1 kilo, pero en volumen, en vez de tener 1000 centímetros cúbicos, pues voy a tener 1350. O lo que es lo mismo, que cuando pese 1 litro de helado no va a pesar 1 kilo, va a pesar aproximadamente entre 700 y 720 gramos. Eso es una aproximación así manual, ese 33-35% de aire dentro del helado, pero luego nosotros somos capaces de definir qué porcentaje queremos. En nuestro caso, nunca subimos hasta ese 33-35%. Nosotros siempre nos quedamos en torno a un 25, un 28. Eso ya es una cosa que cada heladero la tiene que definir en su producto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuanto más aire se meta en el helado, por un lado, más negocio vas a tener. Porque como estás vendiendo volumen, estás vendiendo aire. Pero tu producto va a ser más deficitario. ¿Por qué? Porque el sabor se va a ir diluyendo. Porque con una cantidad de sabor que teníamos en la mezcla, al inyectarle tanto aire, ese sabor se va a ir perdiendo. Entonces se trata de buscar un equilibrio en el que el sabor esté presente, porque para que os hagáis idea, o os haga idea a los que nos estén escuchando, la textura de un helado sin aire sería un polo. Los polos de hielo, eso realmente es una mezcla que en vez de una mantecadora directamente en una batidora de temperatura o en el congelador se ha solidificado por la temperatura, pero no ha incorporado aire. Y por lo tanto, tiene mordida, no es igual que un cubo de hielo, porque al llevar azúcares vemos que la mordida de un polo siempre es como un poquito más blanda, pero realmente pues sería ese tipo de helado, ¿no? Entonces ahí ves la diferencia desde un polo que sería 0% de hielo, de aire, hasta un helado mantecado, que estaríamos hablando de un 28, un 30, un 33%, pues ahí tendríamos un rango de texturas en la que podemos incorporar el aire. Estaríamos hablando de un helado artesano. Una cosa que podéis hacer es, cuando vais a un supermercado, ver cómo trabaja la industria de la alimentación. Para ello sí que es una herramienta. Podemos ver helados en el mercado con un 50, un 60, un 70, hasta un 80% de aire. Claro, cuando vamos a un supermercado y vemos un cubo de hielo, un cubo de helado de 2,5 litros y vemos 5 euros, claro, es que tú lo coges, que eso no pesa. O sea, es que tú le das la vuelta y tienes que leer los gramos que tiene ese producto. Y ahí es donde tienes que sacar la cuenta a cómo te ha salido el helado. Y pasa mucho con muchos de los helados industriales, que no voy a decir nombres para no meternos en problemas, pero esto es muy sencillo. O sea, cogéis esos helados que tanto gustan a la mayoría de la gente, los echéis en una báscula y divide los gramos que tiene entre lo que has pagado y sale 2 o 3 veces más caro que un helado artesano de calidad. Pero bueno, ya sabemos que la industria, el marketing y todo esto va muy ligado y bueno, y hoy en día pues el consumo es muy irracional, es muy de impulso y realmente pues lo que haría falta en este país es una asignatura. Vosotras ya es de forma profesional, estáis trabajando de ciencia y tecnología de los alimentos, pero yo creo que una educación básica, sencilla, desde la educación primaria, de qué es la nutrición, qué es los alimentos, un poquito qué es la gastronomía,
y qué es una materia prima y cuál es el origen de las materias primas, pues yo creo que un poco rompería con todo esto y nos haría pues consumidores más conscientes. Y luego, mira, luego ya con la información cada uno que haga lo que quiera, pero una vez que la sepas, que no te engañen. Luego, mira, oye, pues si te quieres comer una gominola pensando que es una mora, pues que me parece muy bien, pero que sepas que estás comiendo agua con azúcar, colorantes, gelatinas, ¿no? Yo creo que yo no prohíbo nada, yo creo que todo tiene que existir, pero realmente lo que tiene que haber es consumidores conscientes que estén capacitados para saber qué es lo que están comprando y qué es lo que están comiendo. Que luego nos quejamos de la salud, de la obesidad infantil, y le echamos culpa al sedentarismo. Hombre, el sedentarismo, que es lo que nos metemos por la boca. Por eso hacemos esto y por eso nos hacía tanta ilusión que vinieses, porque apoyamos muchísimo tu trabajo y el valor que aportas. También eres parte, creo que de cierta forma también eres parte de la industria de los alimentos y creo que se necesitan muchos más obradores y heladeros artesanos y darles voz. Muchas gracias. Y bueno, ya hablando también de los helados, nos has hablado de la temperatura y bueno, mi pregunta era que cuál era la más crítica de controlar y antes de esto creía que era la temperatura, pero ahora ya no sé si también es el aire o el azúcar y cuál es la más crítica y por qué. Bueno, yo vuelvo otra vez a lo de antes, ¿no? Yo creo que cuando tienes conocimiento y tienes formación en una materia, desaparecen esos miedos y desaparecen un poco, ¿no?, esas circunstancias o esas materias primas críticas, ¿no? Yo creo que es cuestión de conocimiento y hoy en día, por ejemplo, no cabe duda que no vamos a renegarle a la tecnología y no quiere decir que uses la tecnología y una tecnología muy avanzada o de mucha precisión para que tu alimento pues, siga siendo artesano y siga siendo lo único que estás haciendo es aplicar conocimiento. Hoy en día, por ejemplo, si queréis podemos repasar todo el proceso completo de elaboración de un helado y más o menos pues os voy recalcando un poquito los pasos en los que en teoría hay que tener más control, pero que la tecnología no lo facilita. Vale. Una vez que nosotros imaginaos que ya primero hemos tenido una idea, voy a hacer un helado X y a partir de ahí lo que toca hacer es, con las materias primas, equilibrarlas, formular un helado. A partir de ahí lo que buscamos es, con las proporciones... A ver, bueno, si veis que se desconecta la batería que está ahí un poco... Con todas las proporciones de las materias primas que vamos a usar, obtendríamos la fórmula de un helado, que lo que hemos hecho con esas proporciones es adaptarlo a unos parámetros. Yo quiero que mi helado, a nivel gastronómico, a nivel de sabor, tenga este porcentaje de dulzor, tenga este porcentaje de grasa. Luego hay otros parámetros que serían más físicos, que no tienen que ver con el mundo de la gastronomía o del sabor, sino más con el mundo de la tecnología y de la textura, pues que serían qué porcentaje voy a tener entre las partes sólidas y las líquidas, qué emulsionantes y estabilizantes voy a utilizar para saber con qué proporción de aire luego va a entrar en la mezcla. Y una vez que teníamos un poco todo esto elaborado y tendríamos todos estos ingredientes pesados, ya empezaríamos a hacer todo el proceso de elaboración. Por normativa, nos obliga a Sanidad, y eso es un paso que es magnífico y que hacerlo siempre, a pasteurizar las mezclas. Ese choque de temperatura, subirlo en una alta pasteurización hasta 85 grados y volverlo a enfriar rápidamente hasta 4 grados de temperatura, un choque térmico para eliminar toda la carga bacteriana nociva para la salud humana. Eso hoy en día hay tecnología, hay pasteurizadores que son máquinas en las que nosotros ponemos los ingredientes, los trituran, los baten, los agitan y mientras tanto hacen ese choque térmico, suben a 85 grados y con una precisión de décima de grado nos dejan clavado 4 grados a 5 a la temperatura que nosotros queramos trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Que depende del proceso de elaboración que llevemos, ahora vendría un paso que para nosotros es insustituible, aunque cada vez se usa menos, que sería la maduración. ¿Qué es madurar? Es mantener esa mezcla del helado que hemos pasteurizado durante un tiempo para que técnicamente los estabilizantes les dé tiempo a coger las moléculas de grasa y atarlas con las partes líquidas que no son grasas y a nosotros eso, realmente ese proceso de maduración, a nosotros lo que bajo el punto de vista gastronómico nos aporta mucho es en la maduración del sabor. Sobre todo cuando hacemos helados, entre comillas, no me gusta llamarlos complejos, pero a lo mejor técnicamente sí, que es cuando juntamos 2 o 3 ingredientes. Imaginaros que hago un helado
de cacao semitostado con fruta de la pasión y pimienta blanca. Pues nosotros, en esa maduración de la mezcla, vamos a conseguir que los sabores se expresen mucho más, que tengan muchísimo, el perfil mucho más definido y que luego el helado tenga mucho más sabor. ¿Cuánto va a durar este proceso de maduración? Pues técnicamente para la emulsión sería suficiente con 4 o 6 horas, pero cuando queremos trabajar el sabor, la definición del sabor y que el sabor esté presente, pues no importa llegar hasta las 8, incluso 12 horas. Y para eso hay máquinas, que son las maduradores. Son máquinas con agitación continua, con una camisa de frío a una temperatura de 4 grados, en la que la mezcla va a estar ahí. Una vez que han pasado esas 8 o 12 horas, la mezcla sigue siendo líquida, sigue siendo una textura casi como una especie de natilla, en la que hay partes sólidas con líquidas, con grasas, con no grasas, que están todas homogenizadas y estabilizadas, y lo pasaríamos a la máquina de helar, a la mantecadora. La mantecadora es un cilindro que las paredes lo que hacen es coger una temperatura aproximada de entre -9 y -11 grados y lleva unas palas de teflón que lo que hacen es ir rascando toda esa mezcla que se queda congelada en el cilindro y envolverla con el resto de la mezcla que todavía no se ha congelado. Y en un proceso que viene a durar entre 8 o 10 minutos, toda esa mezcla líquida que hemos metido en la máquina ya se nos ha bajado a una temperatura negativa, -9, -11 grados, y nos ha incorporado ese aire. Ya tendríamos la textura del helado. La máquina nos avisa cuando ha llegado ese momento y lo que hacemos es, en los depósitos, cubetas o formato que lo vayamos a envasar, sacarlo de la máquina de forma automática. Y ahora vendría todavía un paso que es fundamental en el mundo del helado, que sería abatir la temperatura o bloquear el helado. Conseguir bajarlo hasta -18 grados. Hasta ese frío, entre comillas, absoluto que se llama. O sea, una congelación absoluta de todas las partes líquidas para romper un poco esa actividad y ahí dejar un poco, entre comillas, como bloqueado el helado. Luego ya, dependiendo la formulación que hayamos hecho del helado y la temperatura de servicio a la que queramos consumir el helado, pues ese helado se podrá consumir a esa temperatura de -18 grados, o si lo hemos equilibrado para una vitrina de heladería que la temperatura de consumo oscila entre los -11 y -12 grados, lo que haríamos sería sacar ese helado y dejarlo en una cámara en la que ya se va adaptando a esa temperatura para directamente sacarlo a la vitrina y tener la textura perfecta. Entonces, el proceso de elaboración, sin contar la elaboración de las materias primas, vamos a ponerle que sería un día, 24 horas. Si hacemos todos los pasos de pasteurización, que tiene que estar hecha en 2 horas máximo, más esa maduración de 8 o 12 horas, más luego el abatido y el helado del producto. ¿Cuál es el proceso de elaboración? Pues casi que sería casi como el pan, ¿no? Igual que el pan por las noches fermenta para luego meterlo al horno, pues realmente en los obradores el trabajo de elaboración de mezclas siempre es por la mediodía tarde. De tal forma que en la noche aprovechamos para que reposen las mezclas y estén preparadas para el día siguiente, a punto de la mañana, poder transformar todo eso en helado y dejar libre la maquinaria para generar mezclas para el día siguiente. Pues muchas gracias, la verdad que me parece, nos parece bastante interesante y súper curioso porque nosotras lo estudiamos de una forma pues diferente y hay ciertas cosas pues que no nos habían especificado y la verdad que es súper curioso, nunca hubiese pensado que tenía tantas partes. Sí, la verdad es que el proceso de elaboración, valga la redundancia, es laborioso, pero realmente, claro, tú cuando explicas a la gente o cuando das cursos y tiene que estar reposando 12 horas y la gente se echa manos a la cabeza y dice, a ver, que no estamos mirando la mezcla 12 horas. Que la mezcla se queda ahí en su máquina y seguimos haciendo cosas. Pero sí que es laborioso y sobre todo realmente lo que hace falta es una logística y disponer de bastante maquinaria y de bastante espacio, porque claro, tú date cuenta que si queremos generar cada día 10 o 12 sabores diferentes, nos harían falta 12 espacios diferentes, cada uno por separado, para madurar la mezcla. Claro, estamos hablando de un helado en el proceder que tenemos nosotros en el obrador, que por desgracia pues no es así en todos los sitios que pone artesano. Siempre digo que muchas veces cuanto más grande pone artesano, más hay que salir corriendo. Sí, justo de eso tenemos ese tema para después. Así que luego te preguntaremos.
Bueno, yo tengo como un dato, una cosa curiosa que me llama la atención, y es que cuando consumimos un helado de cucurucho elaborado a partir de barquillo de galleta, normalmente el interior está recubierto de chocolate. ¿Esto, aparte del sabor, tiene algún fundamento? Pero eso es cuando pides el barquillo con chocolate. Sí, No, sí, o sea, los barquillos que tienen chocolate dentro. Sí, claro. O sea, no sé si vosotros, no sé si vosotros lo llevaréis a cabo, pero normalmente rollo vienen los helados con el cucurucho y por dentro chocolate. ¿Eso, aparte del sabor, tiene alguna vale, me lógica? estás hablando, vale, del helado industrial. Bueno, Bueno, en algunas, yo lo he visto en tiendas de la calle, claro, que ponían artesano muy grande, eso es verdad. Pero ¿Os referís cuando compramos ya envasado y cerrado un cono de helado? Sí, muchos de ellos sí, llevan. A ver, sí, eso, claro, eso realmente lo hacen porque el helado, como tiene una parte líquida, aunque esté congelada, proporciona humedad al barquillo. Y el barquillo, si no, llegaría un momento que se enranciaría y perdería un poquito la estructura. Entonces, bañándolo interiormente con chocolate, lo que consiguen es que siga crujiente lo que es la parte del barquillo y el helado no humedezca un poco esa parte del barquillo y no la haga luego que pierda un poquito su textura y su estructura. Supongo, sí, y siempre se ha hecho por eso. Luego, a nivel de las heladerías artesanas, bueno, nosotros no trabajamos esa línea, pero ya conocéis que se ha puesto de moda desde los grifos de chocolate, bañar claro. el helado, los toppings, los ositos, los virutas. Para nosotros, un poco el fundamento del helado está en conseguir con todas esas materias primas y combinaciones entre ellas un helado limpio en el que tú, cuando lo comes, puedas apreciar todos esos sabores sin tener que haberle añadido cosas que no son helado. Pero bueno, en la calle tiene que haber de todo. sí, sí, sí. Que me llamaba la atención ese dato. Y ahora cambiando un poco de tema radical, tu heladería se llama De la Sera y afirma rotundamente que no es de estilo italiano. ¿En qué se diferencian tus helados? Bueno, para que os hagáis un poquito idea, el estilo italiano del helado, o sea, realmente os hemos hablado de que para la elaboración nosotros del helado en el obrador utilizamos y elaboramos una mezcla por cada uno de los sabores y luego hay una técnica que, digamos, es como elaborar una especie de mezcla universal y luego a última hora ir añadiendo los sabores. Imaginaros una mezcla como neutra, con leche, nata, un poquito de azúcar, un poquito de sólido lácteo, ya sea proteínas o leches en polvo, y luego, a la hora de transformarlo en helado, pues cogen una parte de esa mezcla y le añaden una pasta saborizante con chocolate y hacen chocolate. Esa misma mezcla, una pasta saborizante de pistacho y es helado de pistacho. Una pasta saborizante de tiramisú y es un helado de tiramisú. Entonces, realmente, eso es un estilo de heladería muy urbana, que se elabora en el mismo local, en la que no se dispone de espacio ni de tiempo para elaborar el helado de esta otra manera. Y bueno, pues es una forma de generar un helado rápido y de poder generar muchas referencias en un espacio muy pequeño. Pero claro, luego al final son helados que todos tienen la misma estructura, el mismo porcentaje de grasa, el mismo porcentaje de azúcar. Y bueno, y obedecen también pues a saborizantes, a otro tipo de materias primas que no son las del producto originario que da sabor a un helado. ¿Y dónde surge? Sí, te has explicado genial. ¿Y dónde surge De la Sera entonces? Pues siempre digo que es un error de juventud. Y hace 10 años intentamos, sondeamos un poco, a lo mejor haber cambiado un poquito el nombre o darle un poco más, que tenga que ver más con nuestra filosofía de trabajo y todo eso. Pero bueno, pues ya entonces llevábamos 10 años con la heladería, ya era una referencia en la ciudad, mucha gente la conocía y todo el mundo decía, bueno, conocen vuestro trabajo, nadie os relaciona con nada y todo el mundo decía, yo creo que ahora que has conseguido un nombre, pues también borrarlo de la noche a la mañana y ponerle un nombre que tú creas que es más acertado y romper un poco con esos 10 años de trayectoria y volver a explicar, no, es que me equivoqué de nombre y dice, oye, yo estamos por dejarlo así y bueno, pues es una mochila que llevamos ahí. Pero lo queremos mucho, ¿eh? Y es la verdad que es para quererlo. Hacéis un trabajo, la verdad que súper grande. Y bueno, ¿qué son los aliños helados?
Mira, pues los aliños helados es una familia de helados que habitualmente, y la gente, para que lo entiendan rápido, y por eso lo llamamos aliños helados, mucha gente los llamaría helados salados. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchos casos no llevan sal. Entonces, llamar helado salado a un helado que no lleva sal, o sea, aparte contraproducente, y que aparte eso de helado salado parece que te lo vas a comer y vas a ver salado. Sí. Entonces, no nos gustaba, entonces la forma de denominar a helados que no tienen que ver ni con el postre, ni con el momento ese de paseo a media tarde, o de ese helado típico en Tarrina en Barquillo que nos tomamos en paseo, pues son los aliños helados. ¿Qué son los aliños helados? Helados que aparecen en un momento de degustación que siempre va vinculado al momento de la comida. Y a partir de ahí, pues con la misma textura que conocemos de un helado, pues son elaboraciones que acompañan a platos o que forman parte o están integrados en platos de cocina, y un poco por lo que hacemos es meter sabores en esa textura que tanto nos gusta de helado, y bueno, pues que sea un guiño de una textura graciosa dentro de un plato, y también un poco, pues hoy en día, con este mundo de la gastronomía, pues también pues, jugar con esos contrastes de parte del plato que está templado, parte que está frío, y un poco jugar con eso. Y a partir de, bueno, pues ahí tenemos también, hemos desarrollado un camino bastante amplio, y aparte de colaboraciones con los mejores cocineros españoles en sus elaboraciones, pues también los ofrecemos en la heladería y envasados, y les damos una pauta a los clientes para que los puedan trabajar. Desde vinagretas con textura de helado para de forma fácil en casa hacerte una ensalada y coronarla con una bolita de helado, que puede ser un licuado de pimiento verde con un tomate y un toquecito de flor de sal, o hacer coctelería con un toquecito gracioso, pues hacemos un helado de limón con jalapeños y sal de Himalaya, que es, o para tomártelo tal cual, casi como si fuese un cóctel, o son helados que funcionan, por ejemplo, este que os he dicho del jalapeño, muy bien con el laterío. Pues a lo mejor te abres unos mejillones de lata, unos berberechitos, y los pones en un bol, le pones encima 2 bolitas de helado y se va fundiendo, y te lo puedes tomar frío o le va dando el saborcito un poco al plato. Y a partir de pues cualquier cosa, desde salsas de mostaza heladas, salsa cóctel, una salsa rosa, y bueno, pues sí, elaboraciones un poquito más personales. Y ya cuando entramos en el mundo de la alta gastronomía, pues hemos trabajado desde fondos de carne o de pescado que nos pasan los propios cocineros y les damos una vuelta, hasta carnes de marisco para hacer un helado de changurro que lo servía un restaurante de San Sebastián en una tapa que hacía con queso idiazábal, hasta un fondo de pescado con tinta de calamar para un risotto de idiazábal templado. Y bueno, pues a partir de ahí sí que muy personalizado, y también con fondos o con salsas, con materias primas que también personalmente los restaurantes nos aportan. Nosotros les damos una vuelta y luego lo incorporan al plato en textura helada. Claro, y justo es que estás hablando de esto, ¿no? Que has trabajado con chefs de renombre como Adoni Aduriz y Richard Camarena. ¿Cómo es el paso de la heladería de Logroño a la alta cocina? Bueno, nosotros, y precisamente como yo vengo de ese mundo, del mundo de la cocina, para mí fue un paso como muy natural, ¿no? Empezar a trabajar y a desarrollar todo este tipo de helados. Y luego, pues una vez que salimos fuera, yo tuve una época también en la que me dediqué a la formación. Fui profesor de heladería y durante 5 años, bueno, me recorrí casi toda España con una empresa de maquinaria para hacer helados italiana, y lo que hacían ellos era presentar las nuevas maquinarias, y un poco pues hacía una demostración y se elaboraba helados así como muy diferentes para que viesen cómo funcionaba la máquina. Y a partir de, bueno, pues recorrí durante 5 años, pues ya digo, casi todas las capitales de provincia de España, y bueno, pues hablabas con los cocineros, venían las demostraciones, explicaban, y luego ya el paso era pues o compraban maquinaria o directamente me llamaban al obrador: oye, vente con nosotros al obrador, fórmame la plantilla, que queremos incorporar estas texturas en nuestros platos. O si no, directamente elaboro yo el helado en mi obrador y se lo ofrecemos a ellos. Y bueno, pues un poco una colaboración, tanto de ofrecerles conocimiento para que ellos lo puedan aplicar, o ofrecerles el producto ya terminado para que ellos directamente lo puedan servir en sus platos. Pues increíble. O sea, es que a mí me parece que estoy flipando con todo. Pero buenas, no malas. Bueno, y esto ya lo has explicado un poquito antes, y es actualmente se enseña heladería como una rama de la pastelería. ¿Cómo se debería enseñar realmente? Yo creo que desde cero. Sobre todo os he explicado que hay un proceso,
que hay una serie de procesos de elaboración en la que hay unas máquinas que son específicamente que solo valen para hacer helado, como un pasteurizador, una mantecadora, una tina de maduración. Y a partir de ahí hay que jugar con unas reglas que es entender cada materia prima, cómo se va a comportar a esa temperatura negativa y a partir de ahí generar un helado. O sea, esto es como si le dices a un carpintero, no, es que tú para ser carpintero primero tienes que estudiar arquitectura o fontanería. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues lo que haces con tubos de plástico lo haces con madera. Vamos a ver. O sea, son dos mundos diferentes. Y yo creo que la forma que tendrá en un futuro de avanzar la heladería y de seguir abriendo caminos es que sea entendida pues como lo que es, como una disciplina con maquinaria, procesos y terminología propia. Bueno, ya lo hemos hablado un poco antes, pero ahora se han puesto mucho de moda los helados artesanales y ¿cómo podemos saber a nivel de consumidor cuando realmente una heladería es artesanal y qué crees que te diferencia como artesano? La verdad es que cada día es un poquito más difícil diferenciar entre lo verdaderamente artesano y lo que no es, pero bueno, yo creo que hay unas pistas que son evidentes. Y una de ellas es cuando se huye de la estandarización. Podemos estar en una heladería en Jerez, en una heladería en Santiago de Compostela y en una heladería de Ibiza y nos podemos encontrar la misma paleta de sabores. El tiramisú, el pistacho, el pitufo, la pantera rosa, la galletita Oreo. Y eso nos está diciendo pues como que realmente lo del artesano a lo mejor se pone un poquito en duda. Yo apostaría más, por ejemplo, cuando en una heladería vemos que algunos de sus sabores apuestan por productos locales, como alguna fruta especial, alguna elaboración. Imagino, yo que sé, en Ibiza hay un postre que lleva mucha honra que se llama el flaó, que es un flan que se termina con hierbabuena fresca. Pues ver ese tipo de elaboraciones transformadas en helado o una manzana típica de algún concello de Galicia, o si estamos en Jerez, pues todo ese desarrollo que hay a través de los vinos, de sus Pedros Jiménez y un poco de todo el acervo cultural que va unido a lo que sería la gastronomía propia del local. Yo creo que eso estaría indicando que sí que hay un artesano detrás del obrador o detrás de la vitrina, ¿no? Y cuando nos encontramos un poco esa estandarización de sabores que apuestan por sabores con nombres comerciales, de dibujos animados y de galletas al estilo americano, pues a lo mejor nos están diciendo todo lo contrario. Y bueno, en España el consumo de helado está muy ligado a la estación en la que nos encontramos. Pero cada vez, al menos aquí en Madrid, se ven más heladerías abiertas en febrero. ¿Has notado un cambio en tus años de maestro heladero en esto? ¿Y a qué crees que se debe? A ver, realmente es las heladerías y sobre todo las heladerías que abren en invierno también se apoyan mucho en productos calientes. Que si el típico gofre, que si cafés, que si algún producto un poquito de apoyo y no es la heladería pura y dura, ¿no? Entiendo también que muchos negocios que no se pueden permitir el lujo de estar cerrados toda la temporada de invierno, pero sí que es cierto que en España, por idiosincrasia, tenemos muy asociado el consumo de helado a que es un producto vinculado al buen tiempo, a nuestras horas de paseo o de disfrute y tiene que estar dentro de esa ecuación, ¿no? Para que os hagáis idea, nosotros en agosto puede salir un día aquí en el norte un poquito nublado, te quiere decir que a lo mejor en vez de 30 grados en agosto tenemos 22 y a lo mejor la venta de helado se reduce en un 50%. Estamos hablando de que es agosto y que hay 22 grados. Pero como hace más frío que ayer, ya estuvo 22 grados. O sea, pues es que sería, o sea, eso es matemático. O sea, las ventas se reducen a la mitad. Salir de esa dinámica, pues, es un poco complicado. Nosotros cuando abrimos la heladería, como os he comentado antes, ahora hace 20 años, yo aposté por estar abierto los 365 días del año. Pero llegó un momento en la segunda semana de octubre en la que 12 horas abierto al público no vendimos ni un helado. Y eso te hace replantearte un poco pues si realmente por algo no están abiertas las heladerías y es porque no hay un consumo, sobre todo a pie de calle. ¿Qué pasa? Que como la heladería tradicional siempre ha cerrado en invierno, pues el consumo de helado en invierno se asocia más a casa, al tener tu propio helado en casa, y como la oferta nunca había sido la oferta del artesano,
pues siempre el helado que se ha consumido en invierno en las casas pues está más asociado al típico helado que se puede encontrar en un supermercado, envasado. Romper esa dinámica la veo un poco difícil, pero es una cosa curiosa, ¿no? Porque, sin embargo, luego en invierno nos gusta tomar las cañas bien frías, el Cuba Libre con 6 hielos, pero lo del helado es que se va tan asociado en España. Sin embargo, el consumo per cápita más elevado está en los países centroeuropeos, Alemania, Países Bajos, Suiza, norte de Italia. En el norte de Italia se consume mucho más helado que en el sur. ¿Y por qué es? Porque si en esas zonas tuviesen que esperar a un buen clima y a días soleados para comerse un helado, se les reduciría a 5 días al año. Entonces, en esos países centroeuropeos, incluso en los países nórdicos, tomarte un helado da igual que sea verano que invierno, porque para ellos es como tomarse un café o como tomarse una infusión. O sea, les da igual, es un capricho, como tomarse un croissant, es un momentito que te das y está totalmente separado de la meteorología. Y aquí en España, pues todo lo contrario. Y el caso de Italia, que la conozco bien, pues es igual. O sea, el norte de Italia, que es la zona fría, incluso pegando a los Alpes, como puede ser Bolonia y todo el norte de Italia, el consumo de helado es mucho más homogéneo y se consume durante todo el año. Sin embargo, te vas al sur, en la zona de Nápoles o incluso Sicilia, y el consumo de helado es igual que en España. Está asociado totalmente a la temporalidad, al verano, a las vacaciones. Y bueno, ya para terminar, ¿qué crees que es lo más importante que el consumidor se lleve de esta conversación, así en un par de frases? Pues yo creo que lo más importante es que siempre tener que asociar que un helado no deja de ser un alimento y por lo tanto hay que consumirlo en sitios de confianza. Y para mí es muy importante también saber quién está detrás de los alimentos que comemos. Que más que una marca tiene que haber detrás una filosofía y tiene que haber alguien detrás o una persona, y yo creo más en los proyectos que están firmados y que tienen cara y ojos que en lo que es una marca, lo que es una franquicia o lo que son nombres indeterminados, ¿no? Yo creo que también el hecho de firmar un producto o de que haya una persona física detrás, pues también eso es un aval y una garantía de que hay una persona que responde por la elaboración, ¿no? Pero yo creo que sobre todo lo más importante es que eso te puede refrendar, que detrás hay una persona pues que se interesa porque todo tenga cierto matiz de excelencia y sobre todo pues en cuanto al origen de las materias primas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y muchas gracias por hablar con nosotras. ¿Y dónde te pueden encontrar? Por si alguien quiere seguirte o encontrar la heladería. Mira, pues la heladería física estamos en Logroño, en el centro histórico, en la calle Portales, en el número 28. Y en las redes, fácil, yo soy Fernando Helado y mi mujer Angelina es Angie Helado. Y luego en las redes yo soy Ferlado y ella igual que en Twitter, Angie Helado. Vale, pues muchísimas gracias. A nosotras nos podéis seguir en el Twitter hasta en la sopa y bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por todas estas cosas que de verdad que nos ha parecido súper interesante y hemos aprendido un montón y espero que la gente que nos escuche también. Pues nada, gracias a vosotras y daros enhorabuena por este proyecto tan chulo que tenéis, por la ilusión que le ponéis y sobre todo porque dentro del hueco de todas las cosas que estáis estudiando, pues tenéis también voz, ¿no?, al pequeño artesano y a los que nos gusta hacer las cosas con una visión más personal y apostando por la excelencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí lo cortaríamos. Vale. Muy bien. Muchísimas gracias. Sí. Esperamos que te haya gustado y que el resultado, bueno, lo subimos el 23, así que de todas formas te mencionaré, probablemente lo veas por eso, pero si veo que han pasado un par de días y no lo has visto, lo que sea, te escribo y te mando el enlace o te lo mando directamente, lo que tú me digas. Perfecto. Vale. Nada, pues decirte que a mí personalmente me ha encantado la entrevista, que hemos aprendido un montón de cosas que en la carrera ni nos enseñaban, ni nos enseñan, y nada, que me pareció súper guay y que muchas gracias. Pues nada, a vosotras. Si alguna vez caéis por Logroño, pues bueno, a través de las redes me podéis avisar un par de días antes y coincidimos en la heladería. Vale, gracias. Encantadas. Venga, chicas, muchas gracias. A ti. Adiós. Adiós. Hasta en la sopa.